te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, que oiga. Si no comprendéis esta parábola, dijo el Señor en el Evangelio de Marcos, si no comprendéis esta parábola, ¿cómo vais a comprender todas las otras parábolas? Marcos 4, versículo 13. Hay una parábola de Jesucristo que, según las palabras del Señor Jesús, es la parábola principal. Si no comprendemos, si no estudiamos, si no pensamos, o si no permitimos que esta palabra toque nuestra vida, dice: ¿cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? El Señor Jesucristo, aproximadamente, más o menos como cuentes, Él nos transmitió, nos enseñó mínimo 39 parábolas, mínimo. De esas 39 parábolas, 19 parábolas son las parábolas que le llamamos las parábolas del reino de los cielos, donde Jesucristo, nuestro gran Maestro, a través de cosas pequeñas, nos enseña ese inmenso, eterno reino de Dios. 19 parábolas toma Jesucristo para explicarnos el reino de Dios, el reino de los cielos. Esta parábola que encontramos del sembrador, como nosotros le llamamos en castellano, en alemán, en inglés, la Biblia alemana es inglesa, le llaman los 4 campos, porque son 4 diferentes lugares donde la palabra cayó. En esta parábola del sembrador, aquí podemos aprender que el contenido de la palabra es el reino de Dios, como el Señor dice muy bien en Mateo capítulo 13, en versículo 19, que cuando alguien oye
la palabra del reino. Esta parábola es la parábola más importante del Señor Jesucristo, porque ahí nos enseña cómo el Señor hace las cosas. Cuando leemos la Biblia, y la Biblia contiene aproximadamente unos 31.170 versículos en castellano. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, puede leer, como dice en Génesis, que Dios habló y las cosas vinieron a la existencia. Todo lo que Dios el Padre, el eterno Dios el Padre, Él ha creado por su palabra. Luego aprendemos que su palabra, esa palabra, ese verbo, el logos en griego, o como dice en hebreo, dabar, que el verbo se hizo carne. El verbo en el principio estaba con Dios. Juan 1, versículo 1. El verbo se hizo carne. Según los salmos, todo lo que hace Dios lo hace a través de su palabra. Porque su palabra, al fin y al cabo, es su Hijo Jesucristo. En los salmos dice que Dios el Padre no hace nada a no ser por su palabra y su aliento, su ruaj, que es el Espíritu Santo. Todo nosotros, todo lo que recibimos, lo recibimos a través del Espíritu Santo que nos revela la palabra. Y sabes, querido oyente, probablemente no tenemos idea de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Puede ser que un día no puedas orar como siempre. Puede ser que hayan días que no puedes buscar su rostro como tú conoces al Señor, su presencia. Sea por enfermedad, trabajo, preocupaciones. Puede ser. Pero que nunca pase un día sin leer la palabra de Dios. ¿Por qué? La energía de la fe, la potencia de la fe, proviene por la palabra. Según Romanos 10:17, por la palabra de Dios, o como muchos textos antiguos dicen, por la palabra del Cristo, sobre Cristo Jesús. En Hebreos 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva. Siempre que tú abres la Biblia, acuérdate, no es un libro antiguo. Sí, usa la historia para explicarte la presencia, el ahora. Sí, la Biblia usa personajes de la antigüedad, pero solo para explicarte tu vida en este momento. La Biblia es impresionante, tiene un poder impresionante. La Biblia es la palabra del único Dios vivo, Dios el Eterno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así como el Padre y el Hijo, Jesucristo es una persona, el Padre es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Y no es como algunos dicen, que es Dios que apareció de tres formas. No. Es una substancia, sí,
como dice en griego, una hipostasis. Sí, es una substancia, pero son tres personas. Nosotros cristianos creemos en algo que le hemos dado un nombre para comprenderlo todo mejor, que se llama la Trinidad de Dios. Nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es muy importante. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, el Hijo y Dios el Padre. Dios el Eterno, el Olam, Adonai Israel. Pero, cuando leemos la Biblia aprendemos que Dios, el Verbo, el eterno Verbo, porque el Verbo era Dios, como dice Juan 1, versículo 1 al versículo 3. Enargica logos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ahora oye, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios, el eterno Verbo, que tomó carne y sangre para convertirse en hombre. Él nunca dejó de ser Dios. Hay un misterio en Jesucristo. Él es Dios completo y hombre completo. Si Jesucristo no hubiera sido hombre completo, nunca nos podía haber salvado. Jesucristo es Dios y hombre en una persona. Es un misterio, pero la fe lo comprende. Y cuando Dios el Padre envió a su Hijo, dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne. La Biblia es tan importante para nosotros, querido oyente. La Biblia tiene un poder. La Biblia tiene la fuerza de la vida, la energía de la vida, el poder de romper ataduras, de sanar a los enfermos. Todo lugar donde suene el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, predicado, inspirado por la palabra, la gente viene, es atraída. Porque todo ser humano tiene un espíritu. Es un espíritu con un alma en un cuerpo. Todo ser humano es espiritual, todo ser humano. O es, por la gracia de Dios, purificado, renovado, nacido de nuevo, avivado por el Espíritu Santo. Pero todo ser humano tiene la capacidad, ese espíritu, que antes de conocer a Jesucristo, ese espíritu está cautivo. Es el pecado de la vida que cautiva ese espíritu. Todos nosotros tenemos un espíritu. Somos un espíritu. Pero es como cuando uno tiene un coche y muchas veces en invierno, por la mañana sales, quieres encender el coche, pero la batería está muerta, vacía. ¿Está la batería presente? Sí. ¿Funciona? No. Y si no funciona la batería, nada funciona en el coche. ¿Qué hacemos? Llamamos a un vecino, un amigo, viene con su coche y nos echa un cable. Y a través de esos cables, su batería le da vida y energía a la tuya. Así tienes que imaginártelo, lo que hizo el Espíritu Santo. Tu vida,
Tu batería, tu espíritu, el mío, estaba vacío por el frío, la frialdad de la vida, el pecado. Pero cuando uno pide perdón a Jesucristo, viene el Espíritu Santo, te echa un cable, literalmente, te transmite energía, vida, presencia, poder, luz, perdón, y tu batería recibe para encender todo el coche, toda la vida, toda la persona. Dios el Padre, todo lo que Él hizo, lo hizo por su palabra. La palabra de Dios es impresionante. La palabra de Dios tiene una fuerza, tiene una energía, como dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz, energes, energeo, energía. La vida del cristiano necesita energía. Y esa energía está en la palabra de Dios. Por eso, esta parábola de Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8 es la parábola más importante. Es interesante que en esta parábola Satanás aparece con diferentes nombres. En Marcos 4 dice la Biblia que viene Satanás a robarlo. En Mateo 13 le llama el malo y en Lucas 8 le llama el diablo. Tengo una pregunta. ¿Por qué razón Satanás, que aparece aquí como Satanás en hebreo, diabolos en griego, el malo, por qué tiene tanto temor de la palabra de Dios? Eso lo aprendemos cuando leemos en Mateo 4 y en Lucas 4, cuando dice la Biblia que el Señor estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y vino el tentador. ¿Y cómo le contestó Jesucristo? Le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué aprendemos ahí? Que hasta Satanás sabe el poder que tenía Jesucristo. Satanás no puede convertir piedras en pan, ni tampoco piedras en personas. Solo Jesucristo tiene el poder creativo. Pero ¿cómo le contestó Jesucristo? Jesucristo le contestó con algo que tenía tanta fuerza para protegerse del diablo. No solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra tiene que salir de la boca de Dios. ¿Cómo le reprendió Jesucristo al diablo? ¿Por su poder infinito? No. Jesucristo sabía que un versículo, que la palabra en sí tiene tanta fuerza de provocar como un muro de protección alrededor tuyo. Querido oyente, la Biblia es impresionante el poder que tiene. La Biblia no se puede comparar con otro libro que cualquier persona ha escrito. Solo Dios el Padre, en esta tierra,
Solo existe un libro. Solo existe una palabra que Dios ha dado. Y es la Biblia. Los 66 libros que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. La Biblia es tan poderosa porque la Biblia en verdad es una persona. Todo se concentra en la persona de Jesucristo. Querido oyente, Jesucristo, Él es el Señor. Él es el único Salvador. Jesucristo, Él es el Mesías. Él es aquel a quien Dios el Padre prometió. Aquel que los magos del Oriente buscaron, que los profetas profetizaron, que los ángeles adoraron y que nosotros desesperadamente necesitamos. Querido oyente, Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios. Él es aquel a quien Dios el Padre envió para salvarnos. Toda la salvación, la vida, el micro, el macrocosmos, toda gravitación de la Tierra, toda célula, toda estructura molecular, todo se concentra en la persona de Jesucristo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él vino a esta tierra para salvarnos. Él vino a esta tierra para destruir las obras del diablo. Él vino para quitar el pecado. Él vino para convertirse en el camino. Él vino para ser la puerta. Él vino para ser Él mismo, sus palabras, esa luz que nosotros necesitamos. Jesucristo, Él es el Señor. Jesucristo, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Nadie es como Jesucristo. Jesucristo reina. Él ha resucitado. Él fue crucificado por nuestros pecados. Llevó esa cruz y nadie sabía que mientras ese hombre llevaba esa cruz, ya su ropa estaba empapada de sangre. La gente le escupía, se burlaba de él. Los soldados romanos que le acompañaban le empujaban, le daban patadas, le daban azotes con el látigo. Pero lo que nadie sabía era que Dios había decidido cambiar el rumbo de todo el mundo. Esa cruz, la cruz en el medio, esa cruz donde crucificaron a Jesucristo, era el lugar donde Dios el Padre, una vez definitivamente para siempre, iba a concentrar todo el pecado del cielo, no del cielo, pero de toda la humanidad, de todo el universo, y lo iba a comprimir
sobre esa persona. Le quitaron la ropa, desnudo, el segundo Adán. Lo mismo que el primer Adán, solo, entre el cielo y la tierra. La tierra no le quería. El cielo no podía recibirlo por el pecado nuestro que había sobre él. Entre el cielo y la tierra, el Mesías. Sí, habían otros dos que eran crucificados juntamente con él, pero perdona, ellos murieron por sus propios pecados. Pero este hombre no era solo inocente de algún crimen, sino completamente inocente de la vida, del pecado. Pero cuando los romanos cogieron los clavos, traspasaron sus manos, sus pies, en el momento que la cruz, los subieron a la cruz, toda la maldición, toda la enfermedad, todo el pecado, toda la oscuridad, vino sobre ese hombre. Él absorbió todo el pecado. El que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros. En el momento que los romanos, ese madero horizontal se llama patipulum, cuando cogieron el patipulum y Jesucristo estaba clavado con sus manos, los pies todavía no habían traspasado los clavos. Primero lo echaban al suelo y allí en ese madero, ahí clavaron sus manos. Le levantaron porque había un madero siempre vertical, siempre esperando, donde los crucificados eran subidos con cuerdas y ese madero, si tú lo veías de lejos y todavía nadie estaba crucificado, solo podías ver un madero vertical. Todavía no era una cruz. Eso se convertía en una cruz cuando los presos, los condenados, llevaban el patipulum, lo echaban al suelo, le tiraban con cuerdas, les traspasaban con un martillazo las manos, mejor dicho, donde están las muñecas, lo levantaban, tenían que darle la vuelta con la espalda. En el medio de ese patipulum había un anillo con cuerdas y detrás de ese madero vertical se ponían dos soldados. Algunas veces ataban esas cuerdas a un caballo y entonces subían al condenado con cuerdas para arriba y de repente ese madero se convirtió en una cruz. Dos romanos rápidamente venían, sujetaban los pies con cuerdas. Algunas veces era necesario sujetarlo con cuerdas
porque el condenado sabía lo que iba a venir ahora. Algunas veces cogían 2 clavos, uno lo pasaban por un pie, el otro por el otro, destruyendo los tobillos. Pero este hombre no hacía ninguna defensa. Este hombre no peleaba, no maldecía, no escupía como hacían otros. No se quejaba. El centurión, que había ya acompañado a muchos a la crucificación, se quedó sorprendido sobre este hombre. Cuando le clavaron las manos en el patipulum y de repente le subieron para arriba, y 2 romanos rápidamente de atrás vinieron, sujetaron los pies y con un clavo traspasaron los pies sin romper un hueso, que es un milagro. Que un clavo para traspasar 2 pies, ¿sabes cuántos huesos tiene que evitar para no romper uno? Casi 50 huesos. Porque cada pie contiene 52 huesos, si no me equivoco. Que ya es un milagro pasar un clavo por 2 pies y ningún hueso se parte. Y de repente, ese hombre, ¿por qué lleva una corona? ¿Cuál es la razón de esa corona? Se estaban burlando de él. Pero lo que ellos no sabían, que ese hombre era el Rey de los Reyes. Él era el Señor de los señores. Él era la fuente de la vida. Él era el Logos, el Rema, Dabar, das Wort, the Word, la palabra. Él era el Verbo. De repente, ese hombre, en vez de maldecir, en vez de quejarse, dijo: Padre, 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 perdónale, porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo, no reconocen este momento, ni te conocen a ti, ni saben quién soy, ni saben en este momento por qué vine. Nosotros, cristianos, creemos y sabemos que en esa cruz Jesucristo pagó por nuestros pecados y que tú y yo ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. Y si tú quieres, querido oyente, hoy puedes ser salvado. Si tú deseas, de todo corazón lo crees, que Jesucristo es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, entonces hoy recibirás el perdón de todos tus pecados. Hoy puede ser el día que recibas
el perdón de todos tus pecados. Imagínatelo. Todo tu pasado es borrado por su amor, su sacrificio. Todo tu presente y todo tu futuro es perdonado por la gracia. La gracia de Dios es el perdón continuo. Por eso Satanás, los demonios, tienen temor de la Biblia. Porque la Biblia glorifica a Dios, pero humille a Satanás y a sus demonios. Y nadie es como Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia es el único libro de Dios, el único. No existe otro. Hay libros que hablan sobre la Biblia. Hay libros que pretenden ser como la Biblia, pero es imposible, porque solo en la Biblia encontramos la palabra de Dios, la presencia de Dios, la voluntad de Dios, la solución de Dios, el poder de Dios, la luz de Dios, la sanidad de Dios. Todo se concentra en la palabra de Dios, todo. Por eso Jesucristo tuvo razón cuando dijo: el sembrador salió a sembrar. ¿Has oído? El sembrador salió. El sembrador ya ha salido a sembrar. ¿Y qué sembró? El sembrador es el que siembra la palabra de Dios. Algunos dicen: pero, momento, no comprendo. Si con todos nosotros está la gracia, ¿por qué algunos trajeron fruto y otros no? ¿Sabes qué? Una cosa, querido. La gracia de Dios se manifestó que a los 4 el Señor les sembró la misma palabra. Dios el Padre a todos se le da las mismas oportunidades. Todos le da las mismas posibilidades. A estos 4 le dio la misma palabra. Pero algunos menospreciaron la palabra. Porque esa palabra, cuando dice la Biblia que los que fueron sembrados junto al camino, la palabra fue hollada. Esa palabra hollar es katapateo en griego. Katapateo significa menospreciar. Si quieres descubrir la vida, la luz, el poder de la Biblia, te doy un consejo. Ten cuidado de no ser distraído por ruidos, televisión, mensajes, que tú puedes leer en cualquier momento la Biblia, claro. Pero si de verdad quieres descubrir el poder, la presencia del Espíritu Santo en esta santa palabra, y oye, la Biblia tiene el poder de limpiarte por dentro. Padre,
santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. A todos le fue sembrado la misma palabra. A los del camino, aquellos entre pedregales. Dice la Biblia que cayó entre las piedras. Porque Dios es generoso. Si yo hubiera sido el Señor, yo no, ¿qué va? No, a los del camino, ¿qué voy a sembrar yo al camino? Si yo sé que no, que lo menosprecian. Y de las piedras, ni pensar, le echo otra piedra encima, pero yo no le echo la palabra. Y de los espinos, del espino le hago una corona, pero yo no le envío la palabra. ¿Sabes cómo es Dios el Padre? Él es tan generoso que a todos le da la misma oportunidad de ser salvo y de traer fruto. Pero no todos reaccionan, porque la palabra tiene que mezclarse con la obediencia, con la fe, con la disponibilidad. Fue sembrada en camino. ¿Qué pasó? Pisoteada, menospreciada. Cada vez que tú vayas a la iglesia y tienes tu teléfono delante tuya, porque existen Biblias muy buenas en los teléfonos, y siempre que te entra un mensaje, un WhatsApp o otro mensaje, y tú abres ese mensaje, en ese momento, esa semilla que estás oyendo es pisoteada, menospreciada y será apartada de ti. La Biblia requiere intimidad. La Biblia requiere soledad. La Biblia requiere la atención. ¿Sabes por qué hay gente que habla y tú les oyes hablar, dices, wow, esa persona ha estudiado mucho? Bueno, estudiar es bueno, pero esa no es la razón. Las personas que tienen esa gracia, esa vida, ese don, esa fuerza de hablar de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Las personas que te hablan de la Biblia, de Jesucristo, de su reino, de su gracia, y alcanzan tus corazones. ¿Sabes por qué pueden hacerlo? No es porque ellos son algo muy especial, no, sino porque ellos, antes de hablar, le han prestado al Señor su oído para oír, porque solo el que oye puede hablar. Como dijo el Señor, ya que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué Satanás tiene tanto miedo de robarle la palabra? Como dice Mateo 13, 19, viene el malo. ¿Por qué? Satanás, el diablo, sabe que un cristiano sin Biblia no tiene ningún poder. Un cristiano sin Biblia no tiene fuerza interior para ser transformado y exterior para tener luz, vida y gracia. La Biblia es tan importante, no
tenéis idea. Y ahí me incluyo yo también. La Biblia es impresionante. Te purifica por dentro. Te rodea con protección por fuera. La Biblia es impresionante. Impresionante. Yo te recomiendo que leas la Biblia. Todos los días 3 capítulos. 3 capítulos. Y así en un año has leído toda la Biblia. Si tú lees la Biblia en un año, yo me comprometo contigo y te regalo una Biblia con cremallera. Hay personas que me dicen, pastor, yo ya la he leído. De acuerdo, te felicito. Pero mi compromiso es ahora. El que empieza a leer la Biblia ahora y empieza en el Nuevo Testamento, no empiezas a leer en Génesis, no. Empieza a leer el Evangelio de Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan. Así primero todo el Nuevo Testamento y luego empiezas con el Antiguo Testamento. Si tú dices, pastor, yo quiero hacerlo, de acuerdo, hazlo. Y cuando hayas leído la Biblia, me escribes un mensaje a este número: 6 2 9 6 1 4 1 7 4. Te lo repito. Si lees la Biblia en un año, yo me comprometo que te voy a regalar una Biblia preciosa con una dedicación personalmente mía. Yo no he escrito la Biblia, claro que no, pero yo te envío una dedicación. Si lo quieres hacer, envíame un mensaje ahora al 6 2 9 6 1 4 1 7 4. Te lo repito una vez más: 6 2 9 6 1 4 1 7 4. Y yo te envío una Biblia, te la regalo. Porque, querido oyente, quiero decirle de todo corazón una cosa, y se lo prometo. Se lo prometo. Si todos los días te tomas un tiempo para leer la Biblia, te prometo que habrá un poder en tu vida, una fuerza del Espíritu Santo de Dios, una autoridad, una fe, una inspiración, una vida que no te puedes imaginar. Porque le quiero decir una cosa: el mundo, su carne y los demonios harán todo lo necesario para alejarte de leer la Biblia. Acuérdate, yo no la puedo leer por ti, la tienes que leer tú mismo. Pero si lo haces, el Espíritu Santo de Dios va a dejar permitir venir un poder sobre tu vida, porque el Espíritu Santo siempre te lleva a la lectura de la Biblia.
porque Él sabe que la Biblia es una persona. Jesucristo es el Verbo. Jesucristo es la palabra. Y cuando estás lleno de la palabra, estás lleno de poder de Dios, lleno de fe, lleno de inspiración, lleno de ánimo. La palabra de Dios es impresionante. Y hay una promesa. Y os quiero decir una profecía, una palabra profética para España. Una palabra profética que el Señor puso en mi corazón. Una verdadera profecía del Señor. Oye lo que dice Amós, profeta Amós 8, versículo 11. He aquí vienen días sobre esta nación España, dice el Señor, en los cuales el Señor enviará hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Y las personas vendrán en multitudes para oír la palabra de Dios. Llenarse con el Espíritu, recibir una fresca unción del Espíritu Santo de Dios, recibir poder para poder resistir al diablo, recibir sabiduría de la palabra para avanzar en la vida. Queridos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa es la única espada que los demonios temen. La palabra viva de Dios. Que el Señor os bendiga. Shalom.